¿Cuántos de los papás que están aquí estaban preparados para ser padres? Levanten la mano. No estaban preparados, ¿verdad? ¿Cuántos de los que ya son papás de un hijo y tuvieron el segundo hijo, ya con el segundo pueden decir que ya estaban preparados para tener el segundo? Tampoco. Y los que tienen más de dos, ya cuando llegó el tercero, ¿ya ahora sí estaban preparados para ser padres? No, ¿verdad? Porque cada uno es otra historia. Nunca estamos preparados para el hijo, ni el próximo, porque cada uno es diferente. Y ahí ratificamos entonces lo que decía Dani. No son un regalo, no nos pertenecen, no son una extensión de nosotros. Es más, si nosotros nos ponemos realmente críticos, pudiésemos decir, son seres únicos y no tienen nada que ver conmigo muchas veces. Adoptan algunas cosas, ciertos patrones por repetición, pero son hombres y mujeres únicas y exclusivas que hoy viven bajo nuestro techo, ¿cierto? Y haciendo un poquito de a ver quién prestó atención, ¿qué son los hijos? A ver, ¿quién se acuerda de lo que dijo Dani que no fue hace mucho tiempo? Los hijos son prestados. Los hijos son prestados, ¿qué más? Son herencia, ¿qué más? ¿Herencia de quién? Son herencia de Dios. Y el que deja la herencia era el que era dueño, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le pertenecen los hijos? El que dejó la herencia. ¿Fueron creados para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, no son para seguir mi patrón, para no seguir mis patrones, no tiene nada que ver con mis patrones, no tiene nada que ver con nada mío. Yo voy a terminar mi historia y esa es mi historia con el Señor. Mis hijos, es historia de ellos con el Señor. ¿Cuándo es que se debe hacer el discipulado? A ver, ¿qué día de la semana es el mejor día? ¿Ah? Todos los días, ¿cierto? Todos los días es el mejor día para discipular a nuestros hijos. ¿Qué tenemos los papás? ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros antes que autoridad? Ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tengo que demostrarle a mis hijos que yo soy el que mando. Si ese es el objetivo de mi crianza, hay algo raro allí. Yo tengo que ver qué tanto puedo yo ser ejemplo para ellos. No es porque yo le digo las cosas, es porque yo las hago primero. Para las mamás, ¿qué deberíamos modelar antes que el outfit del momento? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? Una fe genuina, que realmente vivimos lo que profesamos. Si yo digo que Dios sana es porque yo estoy convencido que Dios sana. Si yo digo que Dios, tranquilo de que Dios proveerá, es porque yo estoy convencido de que Dios proveerá y yo no me ando afanando por esas cosas. Y para los hijos, ¿a qué apunta toda autoridad? Fuerte. No les escucho, ¿no? A Dios, a Cristo, a la autoridad, porque siempre estaremos bajo autoridad. Nunca seremos los amos y señores de nuestra vida. Y eso lo hemos podido comprobar los adultos que estamos acá, que cuando creemos que todo lo tenemos resuelto, tenemos que acudir al Señor una vez más para que nos ayude. Amén. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por esta introducción que nos dio Daniela, muy completa, de la cual ya yo no tengo más nada que hablar. No. En esta continuidad, yo creo que esto no son varios talleres, esto es uno solo que va en continuidad, ¿cierto? Y eso, la arquitectura del corazón, el diseño original para el discipulado generacional. Utilizamos la palabra discipulado porque es lo que nosotros entendemos como instrucción, enseñanza, porque si pudiésemos decirlo de igual manera, en la escuela también es un medio que un discipulado. Ahora con el sistema educativo moderno no puede ser tanto, pero antiguamente todo proceso de aprendizaje era acompañando constantemente a quien me enseñaba, a quien me instruía, y en la vida diaria o en lo que estábamos siguiéndolo, acompañándolo, él iba aplicando conocimiento a todas las experiencias. Si nosotros nos vamos al maestro de maestros, que es Jesús, vemos que Jesús iba con los discípulos y les iba enseñando al cabo que iban pasando los 3 años que estuvieron con él.
Y cada situación era un ejemplo para él, o mejor dicho, era un momento para ejemplificar aquello que él iba a enseñar. Por eso los evangelios están llenos de parábolas, que eran cosas que eran habituales en aquel momento. Tal vez hoy en día, si Jesús estuviera en el 2026, no hablaría de sembrar probablemente, hablaría de redes sociales, hablaría no sé, de economía, de política, tal vez hablaría en un término más democrático, porque realmente en aquellos tiempos no existía la democracia. Entonces, por eso es que ahora tenemos otro modelo de gobierno y a veces nos cuesta entender el modelo de gobierno que habla la Biblia. Entonces tenemos otro. Pero me gustaría comenzar haciendo esta pregunta. ¿De qué se trata la Biblia, la palabra de Dios? Hoy en la mañana nos adelantaron bastante, o más o menos también ratificaron esto en el mensaje de la mañana. Pero ¿de qué se trata la Biblia si tuviéramos que resumir este único texto, formado por varios libros durante muchos años, un montón de autores, etc.? Pero ¿de qué tiene que ver este único texto? La palabra de Dios. Ya, la palabra de Dios. Entonces, ¿se trata de qué? La palabra de Dios. ¿Ah? Un manual, puede ser. ¿Qué más puede ser? De fe. De fe, ¿qué más? Porque si nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Y este es el manual, los estatutos, esto ya preguntaba eso. Nosotros hemos escuchado muchas veces decir que tenemos que guardar los mandamientos y los preceptos de nuestro Dios. ¿Cuáles son? La verdad. La verdad, ok. Pero ¿cuáles son? Porque si me dicen a mí, tienes que guardar las contraseñas del banco en un lugar seguro, yo sé que tengo que guardar las contraseñas del banco. Pero cuando hablamos de los preceptos y los mandamientos de nuestro Dios, los estatutos para vivir como Dios quiere, ¿cuáles son? ¿Cierto? Que nos dé así como que si fuera una cosa muy general. Muy general. Eso está escrito aquí. Todo está escrito aquí. Si usted quiere saber cómo Dios quiere que usted viva, cómo quiere que usted críe, cómo quiere que usted eduque, cómo Dios quiere que usted trabaje, cómo quiere que administre, cómo se comporte con sus vecinos, cómo incluso vaya a votar cuando vengan las elecciones, todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, partiendo de ahí, yo diría que la Biblia se trata de un rey, que es Dios, de eso se trata la palabra, de Dios, que es un rey, que tiene un reino y que tiene una familia real, en la cual Dios tenía un plan en que todos fuéramos agregados a esa familia real, porque en el principio eran solamente tres, antes de la creación de todas las cosas. Eran ellos, era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no había más nada que nosotros sepamos, que la Biblia dice que en el principio eran solamente ellos. Y luego Dios vino a materializar, a crear por el poder de su palabra lo que existe. Y en esa creación nos colocó a nosotros. Y si vemos que toda la Biblia apunta a un Salvador, como decía Esteban en la mañana, quiere decir que desde el momento en que fuimos creados, Dios ha querido que nosotros seamos sus hijos. No nos creó para ser un elemento más de la creación. Un perro, un gato, un árbol, una roca, una montaña. No. Fuimos creados para convertirnos a través de Él en sus hijos. Por eso la Biblia dice que somos adoptados por Él. Y el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, está en nosotros y nos sella y da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, si la palabra de Dios se trata de un rey que tiene un reino y que somos una familia real, entonces nunca se trató, o nosotros tenemos que entender que lo que vamos a aprender a partir de ahora es cómo nosotros debemos comportarnos y nuestro modelo de formación y transmisión generacional. No como nos enseñaron nuestros antiguos mapuches o padres chilenos. No como nos enseñaron en Venezuela nuestros padres. No como nos enseñaron en Colombia, aprovechando que hay colombianos acá. Nosotros no tenemos nada que ver con la cultura en el país que nacimos. Nosotros fuimos insertados en un reino a través de Cristo, en el cual ahora nosotros nos debemos comportar como dijo el rey. Por eso es que es tan difícil muchas veces entender la Biblia en cuanto a la autoridad y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque nosotros hemos crecido en democracia, donde la opinión de la mayoría gana, y a Dios jamás le ha importado la opinión de la mayoría. Es la opinión de Dios y punto. Y la opinión de la mayoría siempre ha sido un desastre mayormente.
Entonces, pudiésemos decir que la democracia como concepto creado por el hombre, por eso no es eficiente. Y por eso nosotros no somos democráticos cristianamente. Nosotros creemos en Dios como un Dios que gobierna, es soberano y san se acabó. Amén. Amén. Y hablando de eso, también entendemos, hablando de que Dios creó una familia, o hablando de una familia real, ¿cierto? Vemos que Dios, cuando crea al hombre en el inicio, en el jardín, creó un hombre, creó una mujer, le dijo multiplíquese y señoreen sobre la creación. No había entrado el pecado, en teoría ellos iban a representar la autoridad o el gobierno de Dios en la tierra. Yo escuché a alguien decir que el proyecto de Dios en la humanidad es un proyecto de colonización, y esa frase me gusta, porque Dios vino a colonizar la tierra. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando llegaron los españoles a Chile, se acabaron las tradiciones mapuches, se acaban. Aquí ahora es la corona española lo que dicta las reglas. Cómo se visten, cómo andan, el idioma que van a hablar, cómo se van a organizar, todo lo estableció la corona española. Y así todos los países que fueron colonizados en América. Brasil era una colonización portuguesa. Estados Unidos, Canadá, una colonización inglesa. Y así los países y los distintos idiomas que tenemos en América. Y cuando llegaron estas colonizaciones, se acabó la manera en que ellos habían hecho todas las cosas toda la vida. Y déjenme decirles que cuando Cristo llega a nuestra vida, viene a colonizarnos también. Se acaba la manera en que yo siempre he hecho así. Es que a mí me enseñaron así. Primero que tenemos que hacer, eso se tiene que acabar. Para que Dios pueda entonces establecer su modelo de gobierno de nuestras vidas, que de paso es un gobierno eficiente, eficaz, preciso, basado en el concepto de su creación. Y luego viene el pecado con el hombre, lo hemos escuchado, Adán pecó, se quiebra todo este proyecto, y luego vienen a mí no me gusta decir los intentos, porque pareciera como que Dios apuesta y falla. Dios no falla, nunca se equivoca. Pero vienen esas etapas de reestructuración del proyecto de Dios, en el que con Noé barrió casi todo y se quedó con Noé, un hombre conforme al corazón que podía ser transmisor de un nuevo modelo. Vean que Dios preserva a Noé y dice, será tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer familia nuevamente. Vamos a multiplicarnos como familia en el temor al Señor, obedeciendo a la voluntad de Dios. No lo hicieron porque, como dijo Dani, todos en la Biblia hemos fallado, hasta los grandes hombres, que están en nuestra naturaleza. Pero luego Dios escoge a Abraham y le dice que lo multiplicaré como la arena, haré de un pueblo. Y a mí me gusta decir que esta intención del pueblo, que no es por favoritismo. Uno de los grandes problemas en el mundo hoy en día con los judíos es porque es como que si los judíos son, bueno, sí son un pueblo escogido por Dios, pero parece que es un tema de favoritismo. Y muchas personas creen que son los favoritos. Y Dios no hace acepción de personas. Eso lo dice Hechos, lo dice Romanos. Dios no hace acepción de personas, no lo ha hecho nunca. Dios no escogió a Abraham porque Abraham era el mejor de todos. Escogió a Abraham porque Abraham tenía las condiciones para ser utilizado como referencia. Y Dios escogió a su pueblo, hizo un pueblo judío, no porque eran favoritos y eran lo más lindo. Es porque decidió escogerlos a ellos para hacer de ellos ejemplo. Para que ellos fueran ejemplo a las naciones de la tierra. Porque realmente el pueblo judío, si pudiésemos decirlo, serían egipcios. Que el pueblo judío, cuando comenzaron a multiplicarse, cuando Jacob llega a la tierra de Egipto a ser preservado del hambre, se multiplicaron en Egipto. Mi hijo nació en Brasil y él tiene documentos brasileños. Entonces, si fuera por eso, el pueblo judío es egipcio, que nacieron todos en la tierra de Egipto, al principio. Luego Dios tuvo que sacarlos de ahí y que nacieran todos en el desierto bajo una nueva ley. Bajo un nuevo gobierno. Por eso vemos que en el desierto, a la final Dios dijo, no, definitivamente todos los que nacieron en Egipto van a tener que perecer en el desierto. Y no se les salió lo egipcio en mucho tiempo. Y bueno, ahí vamos a comenzar porque luego llega a la tierra prometida, ya eran un pueblo, ¿cierto? Ya eran una nación y viene esta famosa frase que yo quiero decir. Ahí está, vemos, un pueblo elegido como modelo, no por favoritismo. El hombre se rompe, Dios no hace excepción de personas, ahí está.
Y viene luego cuando ya van a tomar la tierra, que no la toma Moisés, la toma, ¿quién toma la tierra con el pueblo? Josué es el que entra, ¿cierto? Él dice una famosa frase que está en Josué 24:15. Dice: y si mal os parece, porque él los confronta al pueblo, ustedes van a ver a quién van a seguir. De aquí en adelante vamos a tomar la tierra y nosotros es tiempo de que pongamos de una vez por ejercicio lo que nos fue entregado de parte de Dios al habernos sacado del desierto de egipcios. Y ya prácticamente habernos sacado del desierto. O vamos a obedecer a Dios y vamos a hacer una tierra, un pueblo que obedece a Dios conforme al propósito del proyecto de Dios, o vamos a seguir en lo que venimos de nos sacaron de Egipto. Dice: escogeos hoy a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase es solo una etapa del proyecto de Dios que comenzó en el jardín del Edén, lo que vamos a decir. ¿Y termina cuándo? ¿Cuándo termina el propósito de Dios? ¿Dónde creen que puede terminar el propósito de Dios? ¿Cuándo? Porque gente dice terminó ya cuando vino Cristo, y lo demás estamos aquí como que en el tiempo, estamos en el tercer tiempo, viendo qué hacemos hasta que vuelva a venir. No, Señor, no ha terminado esto. El propósito de Dios en mi vida termina cuando yo me muera, que no sé cuándo será, y el de mi hijo cuando cada uno muera. O sea, el propósito de Dios no tiene una fecha de caducidad, a menos que Él venga y se lleve a su iglesia, y aún así todavía, si leemos el libro de Apocalipsis, viene un montón de cosas más. Pero en el caso particular de cada uno de nosotros, el propósito de Dios en tu vida, Emilio, se acaba cuando tú dejes de respirar en tu vida. Ahí se acaba el propósito de Dios en tu vida. Dios creó al hombre con un plan colonizador de la tierra en el que debemos vivir siempre bajo sus reglas, o la cultura del reino, que es la cultura que representamos. Un reino del Dios creador de todas las cosas. Por eso decimos: venga tu reino. Para que, bueno, al final, para no dejarnos en el asunto, Josué, cuando toma la tierra prometida y guiando un pueblo, decide, o él toma una decisión de él y su casa servir al Señor, y que cada quien vea a quién sirve, ¿no? Y ahí entramos entonces a lo que sería el primer tema, que es: el primer discipulador de un hijo está en su propia casa. ¿Quién es el discipulador de sus hijos, los que están acá, que tienen hijos en la iglesia? ¿Quién es el discipulador de sus hijos, de sus adolescentes? Padre. Que no soy yo los sábados, ni es el pastor los domingos, o el predicador de turno que le toque. El discipulador de cada uno de estos que están aquí son ustedes. Ustedes son los discipuladores, son los maestros. Deuteronomio 6, que lo leyó también Dani, ¿cierto? Dice, Deuteronomio 6: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto es, cuando van a tomar la tierra, ya sabiendo, ya habían recibido una ley en el desierto, ¿cierto? Y ya estaban claros de lo que Dios quería con ellos como pueblo, para que ellos fueran no los favoritos de Dios, sino para que fueran ejemplo a las naciones. Y dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos para que yo te mando. Tú lo vas a cumplir. Tú, Natalia, tú, Carlos, tú, Carla, tú, Rosita, y todos los papás que estamos acá. Esto es para que lo cumplan ustedes, pero no solamente ustedes, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. Quieren que los días de ellos sean prolongados, más que tener una buena carrera universitaria, más que tener un buen trabajo, es que ellos guarden los estatutos y los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y vuelvo a decir lo que decía en el principio, esto parece cliché: sí, guardemos los mandamientos, pero ¿cuáles? Porque pareciera que no sabemos, porque a veces nos vivimos una vida sin guardar nada, ¿cierto? Dios nos ayude, como dice mi pastora. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios a tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que dice aquí. Se las dirás, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿dónde? Todos los domingos en la iglesia. En tu casa. ¿Cuándo? Todos los días. Y cuando no estábamos en la casa, se paró el discipulado, ¿cierto? No, ¿verdad? Dice, y andando por el camino. Salimos a pasear, vamos al mall y vemos todas las oportunidades que tenemos para hablarle de Dios a nuestros hijos con lo que estamos viviendo. Y al acostarse. Y al levantarse. Esto es como que lo van a saturar. A saturar a esos muchachos del Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y entrarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios creó al hombre para establecer un modelo de reino celestial en la tierra. Eso está en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Pero el hombre se corrompió al tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos de aquí hemos pecado? Levanten la mano. Todos nos hemos corrompido, así que esto no es nada nuevo, no somos los únicos, comenzó con Adán. Porque aunque la serpiente lo engañó, ciertamente la decisión es toda y responsabilidad es totalmente del que escoge. Y las consecuencias cayeron sobre el hombre y su mujer, porque ambos eran uno. Pero Dios no pierde nunca, nunca ha perdido. Así que esperó pacientemente todo este tiempo y ha intentado consolidar. Intentado no me gusta porque pareciera como que no lo logra. Pero ha ido en el proceso para establecer esta alianza con nosotros, por supuesto, y recuperar el plan de gobierno de un reino supremo. Vean que está hablando de reino, gobierno, el plan de gobierno, porque es importante que nosotros sepamos, lo que dijo Daniel al principio, nunca vamos a estar bajo autoridad. Ustedes quieren crecer, seguramente irse de la casa para poner sus propias reglas. Pues déjenme decirle que las reglas que van a poner son las que también nosotros debemos poner, o las que debimos haber puesto. Siempre tenemos chance. Esto es una oportunidad que nos da el Señor, porque yo digo de primera mano, y después vamos a ver por qué, porque yo empecé tarde realmente, empecé muy tarde a poner reglas, pero yo pensé que iba a ser un problema, porque como decía Nixia, no, ya fue, está muy grande, ya lo que no se hizo, no se hizo. Yo pensé eso también. Te digo, con Santiago ya perdí el chance, está muy viejo ya. O sea, ya no, va a ser un problema si yo vengo a ponerle reglas ahora. Pero como yo no apliqué mis reglas, sino traje las reglas que Dios había ya establecido, me apegué solamente a ellas, no inventé nada nuevo, yo vi que esas reglas hicieron un efecto en ellos aún viejos. Fue misericordia realmente de Dios. Entonces, comenzó como Noé, luego vino Abraham, el padre del pueblo de Dios. Este pueblo no fue escogido solo por favoritismo, bla, bla, bla. Hechos 10 y Romanos 2, para que lo lean, bien no lo estoy inventando, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Y hablando de lo que hablaba sobre todo de guardar la ley, bueno, ahí vemos algo bien importante. La misión cultural, ¿qué es lo que nosotros hemos creído siempre que es? El rol de la iglesia, ¿cuál es? Proveedor principal de la educación espiritual. No vino hoy, pero nuestra querida Olga, que viene con la abuelita de Julián, ella dice, sí, es muy bonito y muy lindo que vayan a la iglesia, eso le hace bien. Eso le hace bien, invita a mi hija, dice ella, porque eso le hace bien. Ella no tiene que venir a la iglesia porque eso le hace bien, ¿cierto? Pero bueno, se entiende el proceso en el que estamos cada uno en distintas etapas. Pero el rol de la iglesia no es proveer la principal educación espiritual. Y el rol del hogar no es refugio y sustento físico y moralidad básica. El hogar no es solamente techo y comida, que realmente eso ni siquiera lo proveemos nosotros. Según lo que dice la Biblia, Él provee el sustento y el vestido. Mirad las aves de los cielos que no siembran y no ciegan,
el libro de los campos. Si Dios provee todas estas cosas, y dirán ustedes, sí, pero es que si yo no trabajo, yo no tendría nada. Prueba al Señor, pues. Pruébenlo. Les aseguro que nunca les faltará nada a sus hijos. Así ustedes se queden sin empleo. ¿Cuál es la visión correcta? El hogar es el agente principal y diario de discipulado. ¿Y cuál es el rol de la iglesia? Acompañar, equipar, reforzar, pero nunca reemplazar. Nosotros estamos haciendo hoy aquí, equipándolos, reforzándolos, acompañándolos. Nosotros hacemos acompañamiento los sábados con sus hijos o con sus nietos, o es lo que queremos hacer, o lo intentamos todos los sábados hacer un acompañamiento. Nosotros detectamos, Crismar y yo que estamos acá con ellos, hemos detectado cosas que no sabemos si siquiera ustedes lo saben, hermanos. Entonces nosotros deberíamos hacer acompañamiento de lo que ustedes ya están haciendo en casa. Por eso es que nosotros hicimos una pausa y hablamos con el pastor y dice, pastor, antes de seguir nosotros trabajando con estos chicos, nosotros necesitamos que los papás entiendan que nosotros estamos acompañando, hacemos un acompañamiento y vamos a apoyarnos en todo lo que nosotros podamos hacer. Pero la pega no es de nosotros, porque somos muy ineficientes. Porque no es lo mismo lo que yo le diga a Joseph, o a Carlitos, o al Martín, no es lo mismo lo que yo le diga a lo que él ve a su familia hacer en casa. Yo le puedo decir muchas cosas buenas a ellos, y llegar a casa y ver todo lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se desbarata todo lo que hacemos los sábados. Entonces es importantísimo que nosotros nos estrechemos las manos, Rosita, por el bien de cada uno de esos muchachos. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para reforzar lo que ustedes hacen. Una alianza perfecta. Pero nosotros vamos a hacer un refuerzo. Nosotros somos como las vacunas. Es un refuerzo. Si la alimentación no es buena, si la educación no es buena, si los hábitos en casa no son buenos, nosotros no hacemos gran cosa. Ahí está, el puente que sostiene todo esto. La relación con Dios, los mandamientos y el propósito de Dios. ¿Por qué? Y voy a entrar acá. Cuando vemos los 10 mandamientos que el Señor colocó, que de ahí se partió toda la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos, vemos que el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. A ver, ¿quién sabe los 10 mandamientos de memoria? ¿Ya? Bueno, los ayudo acá. No te harás, no tendrás dioses ajenos, 1. No te harás imagen ni ninguna semejanza, 2. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 3. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Que esto obviamente es el Antiguo Testamento que tiene que ver con el sábado y todo lo demás. Pero no fue que se abolió y se acabó. Porque ¿qué dice el Señor en los evangelios sobre el día sábado? A ver, ¿quién se acuerda, maestro? Cuando le reclamaron a Jesús, le exhortaron sobre que no guardaban el sábado, ¿qué dijo él? El Señor es el dueño del día de reposo. Que el Señor es el dueño del día de reposo. Entonces el día de reposo nunca se ha parado. El día de reposo ahora se consolida en Cristo. Nosotros guardamos el día de reposo porque guardamos la honra a Cristo, no ahora solo los sábados o los domingos. Todos los días, como si viviésemos en un sábado eterno ahora, porque todos los días es el día de nuestro Señor. Por eso es que en los evangelios todos estos mandamientos no fueron abolidos, fueron amplificados. No matarás, pasó a decirle necio lo mismo. No adulterarás, pasó a si codices y la miras, pecaste. Que guardar el sábado ya pasó todos los días ahora. Honra a tu padre y a tu madre, el 5. No matarás, 6. No cometerás adulterio, 7. No hurtarás, 8. No hablarás de tu prójimo falso testimonio, 9. Y no codiciarás la casa de tu prójimo, 10. Pero el 5º mandamiento, que es casualmente la mitad y la separación entre las cosas que son específicas para Dios y las cosas que afectan al prójimo, comienza antes y después con ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué ese mandamiento es tan importante y es como el puente entre lo que es Dios y lo que quiere para con cada uno de nosotros y el resultado de eso en la vida del hombre? Porque Dios no se nos aparece todos los días a nosotros a decirnos las cosas, ni después se le va a aparecer a ellos. Él lo dijo una vez y está basta y sobra. Es como papá en casa cuando dice, yo tengo que decírtelo 2 veces. Lo dije una vez, no tengo que repetirlo. Si tengo que repetirlo, vamos a tener un problema. ¿Cuántos han escuchado esa frase en casa?
No quiero decírtelo dos veces. Imagínense papá haciendo lo mismo. Todo porque sí, Dios no tiene por qué decir las cosas dos veces, está dicho ya. Y ahora nos los dijo a nosotros y nosotros somos el puente para pasárselos a ellos. Y el Señor me dijo a mí, no matarás. Y lo amplificó diciendo que ni siquiera necio le puede decir, ni si fue cholo, no le puedo decir ni cholo a alguien. Estaría pues cayendo en el pecado del homicidio. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? Pues imagínense si todo eso se aplicara, señores. No tendríamos ni bullying, o en una menor medida. Porque el bullying, ¿qué es? El bullying es homicidio. Cuando le decimos a otro cara de papa, estúpido, no sirves para nada. Si estuviera Jesús presente, ¿qué diría que es eso? Eso es homicidio. Imagínense, eso parte desde la casa, cuando Daniela le decía, no le digas cholo, eso es denigrar a alguien. Eso es, no matarás en la casa todos los días, en los juegos, en la iglesia, caminando, jugando a la tiña, a la niña, ¿cómo te le dicen? ¿Ah? Ya no se puede. Es que nunca se debió decir. Desde que Moisés recibió la ley, ya Dios estaba anticipando todas estas cosas para que fuéramos ejemplos. No, los cristianos no dicen esas cosas. Los hijos de Dios, mira cómo son sus hijos, mira cómo son su familia, mira cómo se comportan. Yo quiero una familia como esa. Dios sabe que nosotros somos la levadura de las naciones para comportarnos como que, como Él ya lo dijo, no tiene que repetirnos esto. Proverbios 22, 6 entonces dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Un montón de veces, ¿cierto? ¿En qué lo vamos a instruir? ¿En qué vamos a instruir a nuestros niños? Pregunto. ¿Cuál es la instrucción que le vamos a dar a ellos? Pregunto. A ver, Rosita. De lo que ya hemos dicho, de lo que ya dijimos, ¿cuál es la instrucción? Si decimos que tú tienes que instruir a tu hijo en el camino, aun cuando es niño y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Esta es la palabra de Dios, Dios hablando. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que lo instruya en la fe. ¿En qué fe? En la fe a Dios. ¿Y cómo es eso? Explícame. Que Él vea de mí un ejemplo. ¿Cómo qué? De cómo yo busco a Dios, de cómo yo sigo los preceptos de Dios. ¿Cuál es el precepto? De que respeto a las demás personas, de que los amo, de que trato de no hacerle mal al resto, de que honro a mis padres también. Viste que volvemos a caer acá. Es más fácil responder esa pregunta cuando tenemos una referencia clara. Por eso decía al principio, guardemos los mandamientos de Dios, pero ¿cuáles? Que no los tenemos claro. Y como no los tenemos claro, es como que cualquier cosa es fe. Amar a Dios. Por eso estamos aquí, justamente para ayudarlos a ustedes. Es muy simple, no es tan complicado. Porque lo que pasa es que nosotros, sinceramente a todos, yo de primero, me faltaba mucho esto. Esto me faltaba. Es que aquí está todo. Pero es que yo no sé cómo. Es que yo le enseño a mis hijos a amar a Dios. ¿Cómo? Bueno, yo lo amo. ¿Cómo? Ahí está. Pero, ¿sabes que Jonathan? Es que lo que pasa es que yo creo que cuando, bueno, aquí es un círculo de nunca acabar, ¿cierto? Desde Dios hacia abajo, nosotros, creo que nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos aprendieron. Creo que esto es una guía perfecta, como dices tú, o sea, lo tengo claro. Y cada quien lo va acomodando de repente a su conveniencia. Pero lo aprendieron los abuelos, los padres, y porque tú me hablas así. Mi papá nunca me hablaron con la Biblia y ni oremos todas las noches. No lo decíamos, lo hacíamos. ¿Cierto? En la comida igual. Ya debo gracias a Dios por eso. Entonces, no era tener un manual y de ir repitiendo, digamos, mandamiento a mandamiento. Pero sí estaba la instrucción de no ser malas personas, de no dañar a nadie, de no tratar mal a nadie, de honrar a tu padre. Es que yo creo que ni siquiera nuestros padres lo dijeron. Eso nace desde el amor, además. Por ejemplo, yo le digo a mi nieto, a Emilio, yo jamás traté mal a mi mamá, nunca, mi papá tampoco, ni siquiera con una mala palabra. Entonces, eso se ve reflejado después en mi hija y así debería irse repitiendo. Cuando ya se aprendió. Así funciona. Todo lo que nosotros hemos enseñado se ha repetido. No es que nosotros andemos con la Biblia aquí para repetir. No, es que, como tú dices, ahí está claro que con los actos. Claro, pero ¿por hay... qué tenemos que ayudar a
al vecino, lo tenemos que ayudar porque nos nace. Nadie nos dice, anda y te voy a dar 10 pesos que se va a dar al vecino. Nos Claro. nace. ¿Qué pasa? Que los que están un poco más alejados, que es tonto. Ahora, pero hago una pregunta conforme a eso que tú dijiste. El mundo que tenemos hoy es el resultado de muchas cosas buenas que se pasaron de generación a generación. No, hay muchas Entonces cosas. no basta eso. No basta, por eso te digo. No basta, porque ponernos a orar todos los días a la mesa es bonito, como escuchaba, poner el ejemplo de nuestra mesa. Es bonito que oremos en la mesa. Es bonito, pero eso no basta. No basta porque nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos que orar es bueno. Pero no porque orar es bueno, es porque nosotros tenemos que agradecer a Dios que la provisión que tenemos ha sido dada por Él. Ahí cambia la cosa. No, yo tengo que ser el mío que no le haga daño a nadie, pero si vemos el mundo en el que estamos hoy, que podemos decir que no ha funcionado eso. ¿Por qué? Porque el mundo está hoy, bueno, tenemos el bullying, el montón de los niños medicados, han aumentado, todos los niños hoy de 6, de 9, de 10 niños están medicados ahorita. Entonces, no, ese modelo funciona, pero no ha tenido el contenido No, correcto. porque ahí se va acomodando a conveniencia de cada vez. Porque nos ha faltado esto. Además, esto es lo que ha faltado. Nosotros tenemos, y por eso estamos acá. Estamos en una radiografía que, pudiésemos decir, no, sí, verdaderamente. Esto es una radiografía nada más. Vamos a ir caminando para que esto lo resolvamos nosotros. Nosotros lo vamos a resolver y esto no va a ser una mudanza de un país hoy. Pero nosotros somos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 familias. 8 familias, 8 personas que tenemos 2 y 3 hijos cada uno. Si somos 8, nada más por 2, de aquí a unos 10, 15 años van a ser 16 familias. 16 familias, a un hijo nada, o 2 hijos nada más, en unos 30 años van a ser 32 familias. Ven que es exponencial cómo Dios ha hecho las cosas. Por eso Dios escogió a uno, le pasó la cosa a uno y no lo ha repetido 2 veces. Y tú a tu hijo y a los hijos de tus hijos y ahí vas. ¿Y cuál sería el resultado? Toda una nación. Y después de una nación, todas las naciones de la tierra. Por eso dice el Señor a Abraham, y en ti serán benditas. ¿Por qué? ¿Por qué son benditas? ¿En qué son benditas las naciones de la tierra? Para que sean multiplicados, para que sean prósperos, para que sean prosperados en la tierra que fluye. Todas las bendiciones de Dios no son el resultado de un polvo mágico que tira Dios. Son el resultado de la obediencia a Dios. Entonces, usted quiere la clave del éxito, los papás que estamos aquí. Todos queremos, ojalá que nos vaya bien, ser empresarios, que queremos hacer negocio. Usted quiere la clave de la prosperidad, obedecer a Dios. Esa es la clave de la prosperidad. Si usted obedece a Dios, sus graneros serán llenos. Usted ven, todos los árboles se venden todos los días. Todos los días yo tengo mis clientes para cortar el pelo, aunque haya crisis, aunque la gente no se vaya a cortar el pelo. Todo el mundo, a mí me llega mi cliente todos los días. Todos los días te van a llegar tus clientes, aunque ya la gente no se corte el pelo, a ti te van a llegar tu... Si obedecemos a Dios, Dios se va a encargar. Yo como les coloqué en el grupo, reflexionemos en esto. Si nosotros trabajamos por la comida y por el vestido, y es por lo que no tenemos que preocuparnos, ¿para qué rayos trabajamos? Si no es por eso que trabajamos. No trabajamos por comida ni vestida, porque estaríamos anulando lo que dice el Señor. Trabajamos para multiplicar el mensaje del Evangelio. Porque tú cuando tienes clientas, tienes 2 o 3 personas a las que poder hablarle de Cristo, que no les hablaría si no fuera peluquera. Y nosotros podemos llegarle a 2 o 3 personas más porque te llegaron, porque un jarro, una cuestión. Esa es la excusa para poder extender un poco más el Evangelio. Para que te vean como ejemplo siendo una buena ciudadana, buena esposa, te conoce. Es para eso que nosotros trabajamos, para poder mostrarnos, no por comida ni vestido, eso se encarga el Señor. Jehová, la verdad principal, entonces, pudiésemos decir, ¿de qué camino estamos hablando cuando decimos de proveer instruir al niño en su camino? ¿De qué camino estamos hablando? Porque es bueno que nosotros meditemos. Salmo 1 dice, meditar en su ley de día y de noche. Hay un montón de cosas que están escritas que están llenas de misterio, pero como nosotros le pasamos de largo, meditemos. Instruye al niño en su camino. El camino. ¿De qué camino estamos hablando? El camino. ¿Qué instrucción se supone que tenemos que, de qué estamos este versículo? Por eso decía, tenemos que enseñar al niño, ¿qué le vamos a enseñar? No,
instrucciones, ¿cuáles? Y eso es bueno, es un buen ejercicio. Yo me hago esos ejercicios. Yo cada vez que me encuentro con algo me pongo temática, dale vuelta, y empiezo a descubrir cosas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de todo tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces aquí está la respuesta. Instruye a su niño en su camino. En su día a día, que le vamos a decir que guarde la ley del Señor. Que nosotros lo pudiésemos decir, no estamos hablando de los 10 mandamientos como que, esto es los 10 mandamientos como que es una regla. Pero es una referencia, porque esos 10 mandamientos los podemos ver aplicados en todo lo que hacemos hoy. En una mentira, en una trampa, en una media verdad, una mentira blanca, en una ofensa, en un bullying, en un chisme, una copucha. Hacer un comentario un poco picante de alguien, que eso es hablar falso testimonio de tu hermano. ¿Y qué te dijo? No, por lo que me dijo, no dijo nada. Tú estás inventando y estás creando falso testimonio. Ahí vemos que los 10 mandamientos responden todas las problemáticas de la vida. Solo que en aquella época fue en ese lenguaje. Es como que Dios hablando en aquella época de sembrar. Hoy sería redes sociales, pero es lo mismo. Entonces la verdad principal que los padres deberían grabar en sus hijos es que Jehová es el único Dios. Aquí está, resumámoslo entonces. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Que Jehová es el único Dios. Que debe ser amado con todo el ser. Y que su palabra debe gobernar su vida cotidiana. No se trataba solo de enseñar información religiosa, sino de dar forma a una vida completamente orientada hacia Dios. Cuando dice, la repetirás a tus hijos, esto viene de una palabra hebrea que se dice beshinatán. Esto ya es otro nivel de estudio más profundo, pero nosotros deberíamos hacer eso. Tuvimos hijos, suerte, nos toca estudiar para poder enseñarle a nuestros hijos. Porque si nosotros tenemos que enseñarles a ellos, ¿qué le vamos a enseñar si no tenemos? Tenemos que estudiar. ¿Qué dice la palabra hebrea beshinatán? Que viene, viene del verbo shanan, que significa literalmente afilar, aguzar o hacer penetrante. Entonces significa literalmente que estas palabras las afilarás sobre tus hijos. Ahí cambia la cosa, ¿cierto? Ya dejamos de ver, se las repetiré. No es repetir. Es afilar, es hacer penetrante, es aguzar. La idea entonces es que las palabras de Dios que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que hacerlo de tal manera que puedan ser grabadas, claras y profundamente arraigadas en ellos, como una hoja que se afila pasando repetidamente una piedra. Por eso algunas traducciones dicen que las repetirás a tus hijos, otras dicen las inculcarás, otras dicen las enseñarás diligentemente, otros dicen las grabarás en tus hijos. No significa simplemente repetir frases de memoria, implica una enseñanza constante, intencional y penetrante, respaldada por el ejemplo cotidiano de los padres. Primero debían estar en su corazón y después ser afiladas en el corazón de los hijos. Por eso añade, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarte. Es una forma de decir, habla de Dios durante toda la vida cotidiana, en casa, viajando, comenzando el día, terminándolo, a las 11, antes de ver una película, antes de escoger la película para escoger una película correcta, antes de irnos a dormir, en el camino para llevarlos a la escuela, al buscarlos de la escuela, caminando al supermercado, mandándolos a hacer cualquier cosa, mientras se ponen a limpiar el patio, antes de mandarlos a sacar la basura, en el sofá, antes de cualquier cosa. Estoy muy cansado. Lamentablemente, eso no es problema de Dios, porque nuestra principal prioridad, Dios nos dio un trabajo a nosotros. El único trabajo que nos dio es traspasar la cultura del reino a las próximas generaciones. De la comida, del techo y la bebida se encarga el Señor. Nuestro trabajo con Dios es traspasar la cultura del reino. Las señales en la mano, ¿qué significa? Lo que hacemos. Colocarlo como frontales entre nuestros ojos. ¿Qué significa? Lo que pensamos y lo observamos. En las dinteles de la casa, ¿qué significa? Cómo vive la familia. Y en las puertas de la casa, ¿qué significa? Nuestra identidad pública como cristianos. ¿Cómo nos conocen nuestros vecinos? ¿Saben que somos cristianos? ¿De verdad? ¿O somos el vecino más problemático y tóxico de la cuadra?
En resumen, estas palabras son la revelación de los mandamientos de Dios, concentrados especialmente en esta verdad. Solo Jehová es Dios y debe ser amado con todo el ser. Los padres debían vivirla primeramente, o vivir de esta manera primeramente en su propio corazón y después transmitirlo continuamente a sus hijos. Y no podían enseñar en casa lo que no estaba antes sobre su corazón. Entonces, terminando esta primera etapa, mi esposa le va a pasar unas hojas, porque esto no termina solamente escuchando, ¿cierto? Hay un dicho que dice que cuando uno está escuchando algo, es bueno tomar notas, porque en lo que uno escribe, el cerebro afirma lo que escuchó. Entonces, nosotros vamos a escribir aquí rápidamente con unas planillas algo. Mi esposa le va a explicar un poco cómo funciona esto, y en ese tiempo que lo llenen, vamos a tener unos 10-15 minutitos, lo llenan, pueden tomarse un cafecito, vamos a sacar algo, pero tienen primero que llenar esas hojitas, ¿ya? Y después entraría Crismari con la segunda etapa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna acotación? Así como mi hermana Amparito hizo una acotación bien interesante también, que reforzó también el tema. Se dan cuenta que lo que decía Amparito es interesante. La técnica es eficiente de por sí. Cuando Dios estableció este método es porque ese método funciona. Ahora, funciona para lo bueno y para lo malo. Si no lo hacemos bien, el método funciona, solo que no es eficiente el mensaje. Pero de que funciona, funciona. Ahora, agreguémosle el contenido correcto a esa técnica. Ahí será otra cosa. Los que saben escribir, hay unos que no saben escribir. Falta. Ya. Queda lápiz todavía, ¿verdad? Una regla obligatoria es ser verdaderos, sinceros y honestos. Todo lo que van a escribir es tal cual, sincera y honestamente. Por favor. Vale también recordarles a mis amados papitos que están acá, que realmente nosotros amamos con todo el corazón. Nosotros quisimos hacer esto es porque realmente estamos comprometidos con el bienestar de sus familias. Esto es por amor, de verdad. Nosotros queremos con todo el corazón que ustedes sigan creciendo, sigan madurando y tengan una familia cada vez más sólida, firme en el Señor y por amor a sus hijos también.